Si la Inmaculada Concepción no le aporta nada en esencia a Cristo, entonces el dogma está de más. Y además contradice el Evangelio de la Gracia. Por ejemplo, tenemos a tres grandes teólogos, dos reformados y uno postreformado, que hablan sobre este punto. Juan Calvino, que rechazó claramente la idea de que María fuera sin pecado. En su institución o en su obra, Institución a la Religión Cristiana, él dice lo siguiente, cito: no negamos que Cristo fue concebido por la pura y milagrosa operación del Espíritu Santo, para que permaneciera libre de toda mancha, pero afirmar que María fue inmaculada sería robarle a Cristo su prerrogativa exclusiva de nacer sin pecado. Solo Cristo tiene el privilegio de una concepción sin pecado. Si se aplica ese privilegio a María, se divide la singularidad de Cristo y se le atribuye a una criatura lo que pertenece solamente al Redentor. Luego, Juan Calvino añade en su comentario al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 28, y él dice de esta forma, cito: cuando decimos que María fue llena de gracia, no debemos entender que fuera sin pecado. Dios la adornó con dones especiales, pero no la eximió de la condición común de los hombres. En pocas palabras, Juan Calvino está diciendo que María no fue exenta de la corrupción del pecado. Ella era corrupta en el sentido igual que todos los hombres. En la conclusión es que Juan Calvino dice que la Inmaculada Concepción no agrega nada en ese sentido a Cristo, que el dogma está de más. Luego tenemos a otro gran teólogo, Francisco Turretín, un escolástico reformador, que en una de sus obras él dice lo siguiente, y hace una pregunta: ¿fue la Virgen María exenta del pecado original? Luego responde: negamos, porque ella fue una descendiente de Adán, y en Adán todos pecaron. Romanos 5:12. Si se exceptúa a María, se destruye la universalidad de la corrupción humana. Luego añade una línea muy importante donde él dice: no se necesitaba tal privilegio para que Cristo naciera sin pecado, porque la concepción de Cristo fue obra del Espíritu Santo, quien pudo impedir la transmisión del pecado sin hacer inmaculada a María. En pocas palabras, el Espíritu Santo es suficiente para garantizar la santidad del Señor Jesucristo. Por tanto, la Inmaculada Concepción es innecesaria y carece de función real en la economía de la salvación, que es lógico. Francisco Turretín concluye que la Inmaculada Concepción contradice la universalidad del pecado original y además debilita el rol redentor de Cristo, porque introduce a una persona, a María, que no necesita ser redimida. Y esto tiene lógica con todo lo que dice Pablo, aún en el libro de Romanos. Otro teólogo, Herman Bavinck, en su gran obra de dogmática reformada, si no me equivoco, él dice lo siguiente, cito: la doctrina de la Inmaculada Concepción surge de una lógica errónea. Se piensa que si Cristo debía nacer sin pecado, entonces su madre debía ser también sin pecado. Pero esto ignora que la santificación de Cristo no provino de María, sino del Espíritu Santo. En la dogmática reformada, que si no me equivoco, capítulo 3, página 293. Y más adelante, él agrega: el dogma católico rompe la universalidad de la redención porque introduce a una persona humana que no necesitó ser lavada por la sangre de Cristo. Increíblemente, tiene razón Bavinck en este punto. Ahora, Bavinck concluye que la Inmaculada Concepción no solo es innecesaria, sino que destruye el Evangelio al introducir una excepción humana a la necesidad universal de la redención. Bavinck llama a María una creyente ejemplar, pero no diferente en naturaleza pecaminosa a los demás. Cristo, no María, es el único ser humano que es sin pecado en sí mismo. Así que ya saben, solamente Cristo es sin pecado.